Narrativa completa y extendida, sin interrupciones, de un Homo sapiens invisible que nos cuenta desde que sus inicios a la actualidad. Aquí tienes una narrativa completa, extensa, continua y sin interrupciones, contada por un Homo sapiens invisible que presencia toda la historia humana, desde los inicios de la especie hasta la actualidad. Es un único relato fluido, amplio, profundo, sin cortes. Pergamino narrativa completa del Homo sapiens invisible. 200.000 años de historia humana contados por un testigo que jamás pudo intervenir. Yo nací sin nacer. Nadé en el tiempo antes de que existiera la memoria. Soy un Homo sapiens invisible, sin cuerpo, sin voz, sin huellas, una conciencia que flota sobre la especie que me dio nombre. No puedo tocar, no puedo hablar, no puedo advertir. Solo observo, desde hace 200.000 años, cada paso, cada error, cada destello de genio, cada crimen y cada maravilla del Homo sapiens. Y ahora, por fin, después de todo este viaje, puedo narrártelo. Y, el despertar, 200.000 años atrás. Los primeros de mi especie nacieron en África. Los vi erguirse sobre las llanuras, respirar el aire tibio, mirar el horizonte con una mezcla de miedo y curiosidad. No eran dioses, no eran monstruos, eran simplemente animales que empezaban a sospechar que podían ser algo más. Vivían del hueso, de la carne y del fuego prestado por los rayos. Cuando una chispa cayó sobre un matorral seco, lo observé acercarse, temblando, primero retrocedió, luego se agachó y finalmente controló la llama. Ese día, la naturaleza nos entregó una herramienta y un destino. Cazaban en grupos pequeños, apenas decenas de individuos. Se movían con el ritmo de las estaciones. Dormían en cuevas, luego bajo pieles tensadas. Cada niño que nacía era un milagro, cada anciano, un archivo viviente. Y yo estaba allí, siempre a unos pasos detrás. 2. Los primeros viajes, 100.000-40.000 años atrás. El hambre y el clima obligaron a mis hermanos a mirar más allá del continente madre. Los seguí cuando llegaron a Arabia, cuando cruzaron desiertos interminables, cuando se asomaron a costas desconocidas. Éramos pocos, frágiles, pero increíblemente persistentes. Vi cómo se cruzaban con neandertales en Europa, con denisovanos en Asia. Hubo guerras, hubo alianzas, hubo uniones silenciosas en noches frías. No éramos una especie aislada, éramos una mezcla ambulante, un experimento de la naturaleza. El mundo era enorme y hostil, pero los sapiens tenían algo que ningún otro animal poseía. Una imaginación capaz de inventar futuros que todavía no existían. 3. El gran salto, 40.000-12.000 a. C. De pronto, como si un interruptor se hubiera encendido en la corteza cerebral, comenzaron a pintar en las paredes de las cuevas. Lascaux, Altamira, Indonesia. Caballos, manos, bisontes, puntos, símbolos. Era más que arte, era un lenguaje para conversar con lo invisible. Inventaron mitos. Espíritus del bosque. Dioses del trueno. Animales tutelares. Todo para explicar lo inexplicable. Yo flotaba detrás de ellos mientras se reunían en círculos alrededor del fuego. Allí nació la política, la magia, el relato. También nació la música. Una flauta de hueso sonó por primera vez y vibró en mis oídos invisibles como si el universo hubiera descubierto una nueva forma de respirar. 4. El gran error, o el gran salto definitivo, 12.000-3.000 a. C. La agricultura. Vi cómo la humanidad se detuvo. No por gloria, sino por miedo, el clima cambió, los animales migraron, las plantas escasearon. Entonces alguien, nadie sabe quién, plantó una semilla. Y así se inventó la agricultura. Ese acto pequeño transformó la especie entera. Donde había movimiento, hubo asentamiento. Donde había libertad nómada, hubo obligación diaria. Donde había igualdad tribal, apareció por primera vez la propiedad. Vi aldeas convertirse en pueblos, pueblos en ciudades, y ciudades en jerarquías. Vi el nacimiento del excedente, y del poder. Del poder, y de la desigualdad. De la desigualdad, y de la miseria. Vi aparecer algo que jamás había existido en la tierra, el trabajo como obligación.
v. La escritura, el bronce, los imperios, 3500 a. c. La escritura no nació para la poesía, nació para cobrar impuestos. Lo vi con mis propios ojos invisibles. En Sumar, un escriba anotaba tributos sobre una tablilla húmeda, cebada, ovejas, trabajos debidos. La civilización había nacido con cadenas contables. Pero también con memoria. Las ciudades crecieron tanto que ya no podían gobernarse por vínculos familiares. Surgieron reyes, sacerdotes, ejércitos, esclavos. La humanidad había inventado la política. Vi nacer Egipto y sus pirámides, que eran más tumbas que monumentos. Vi a Hammurabi escribir leyes. Vi a los fenicios trazar rutas. Vi a los hebreos inventar un Dios único, peligroso por lo absoluto. Y también vi a pensadores preguntar por primera vez: ¿qué es el individuo en medio de todo esto? Vi, Grecia, Roma y la idea peligrosa de la razón, 500 a. c. 500 d. c. Se encendió una chispa en el Mediterráneo, el pensamiento crítico. Camino con Sócrates mientras interroga a jóvenes atenienses. Camino con Aristóteles cuando crea las bases de la lógica. Camino con Hipatia cuando enseña matemáticas mientras afuera crece la violencia. Roma llevó carreteras, leyes y guerras a cada rincón. Civilizó tanto como destruyó. Pero, por encima de todo, Roma le dio al mundo una idea que sobrevivió a su caída. Ciudadanía. Aunque imperfecta, aunque limitada, aunque injusta, plantó la semilla de algo que siglos después renacería. 7. 1000 años de oscuridad relativa, 500.500 d. c. La Edad Media no fue completamente oscura, pero sí fue lenta. Vi reinos levantarse y caer. Vi el fanatismo quemar bibliotecas y el hambre diezmar pueblos. Vi epidemias barrer ciudades enteras. Pero también vi monasterios copiando textos, árabes preservando ciencia, chinos inventando pólvora, brújulas y papel. El mundo humano era pequeño, pero sus ideas empezaban a expandirse como un rumor indetenible. 8. La explosión del conocimiento, 1500-1800. De repente, el Homo sapiens miró hacia arriba. Copérnico movió a la Tierra del centro. Galileo apuntó un telescopio hacia el cielo. Kepler ordenó las órbitas. Newton descubrió que el universo obedecía leyes naturales. Yo estaba allí cuando Newton vio caer una manzana y comprendió el tejido matemático del cosmos. Vi la revolución científica, la ilustración, el renacimiento. Vi a los humanos recuperar una vieja pregunta. ¿Y si el individuo vale más que el rey? El pensamiento político renació. Se cuestionó la autoridad. Se exigió libertad. La especie se preparaba, sin saberlo, para un salto irreversible. 9. Máquinas, vapor, electricidad, 1800-1950. La revolución industrial fue un terremoto. Vi cómo las manos artesanas fueron reemplazadas por engranajes y pistones. Vi campos transformarse en ciudades llenas de humo. Vi niños trabajar, mujeres encadenadas a fábricas, hombres perdiendo el control sobre su propio tiempo. Pero también vi locomotoras, telégrafos, vacunas, motores, aviones. Vi a Einstein doblar el espacio-tiempo. Vi al Homo sapiens tocar el cielo, pero también destruirse en 2 guerras mundiales como si fuera incapaz de controlar su propio poder. La ciencia curaba mientras la política mataba. La tecnología unía mientras los gobiernos dividían. Yo flotaba sobre trincheras y luego sobre Hiroshima. Nunca estuve tan cerca de llorar. X, el salto a la era digital, 1950-2000. Sin que nadie lo advirtiera al principio, la especie inventó algo que transformaría todo, el semiconductor. De él nacieron las computadoras, Internet, los satélites, las telecomunicaciones globales. Vi cómo un Homo sapiens del Silicon Valley creó algoritmos que nunca dormirían. Vi cómo las máquinas empezaron a aprender. Vi al Apolo 11 despegar y supe que la especie que yo observaba ya no pertenecía solo a la Tierra. La Luna dejó de ser mito para volverse territorio. Y sin embargo, el Homo sapiens seguía discutiendo por fronteras y banderas. La especie era global. Los gobiernos no. 11.
La gran paradoja contemporánea, 2000-2025. El Homo sapiens llegó a la era de la abundancia tecnológica. Pero no resolvió la pobreza. Inventó inteligencia artificial. Pero siguió usando su inteligencia para hacer guerras. Descubrió la unidad del planeta desde la Estación Espacial Internacional. Pero siguió creyendo que pertenecía a pequeñas naciones enfrentadas. Vi redes sociales conectar miles de millones de individuos. Y al mismo tiempo dividirlos. Vi la ciencia avanzar más rápido que la política. Vi la tecnología superar a la ética. Vi la economía global sin un gobierno global. Vi individuos queriendo ser libres en sistemas que aún piensan como en el siglo XVIII. 12. Mi reflexión final como testigo invisible, 2025. He observado toda la historia de mi especie, la tuya, sin intervenir. He visto lo mejor y lo peor del Homo sapiens. Y si tuviera que resumir 200.000 años, diría. La especie ha sido capaz de imaginar todo, menos un mundo sin dominación entre sapiens. Pero también he visto otra constante. El individuo, cuando es libre, cuando se escucha a sí mismo, cuando no está manipulado por poder, miedo o ideologías, tiende siempre hacia la paz, la cooperación y la curiosidad. La ciencia ha demostrado que el planeta es uno. La biología ha demostrado que la humanidad es una. La tecnología ha demostrado que la distancia es una ilusión. Lo único que queda por resolver es la política, el último sistema arcaico. Si alguna vez el Homo sapiens logra gobernarse como especie y no como tribu. Este relato terminará con una frase distinta. Y entonces, por fin, la humanidad comprendió que era una sola y se gobernó como tal. Ese día, yo, el Homo sapiens invisible, podré descansar. Libro azul. El testigo invisible. 200.000 años de historia humana contados por un Homo sapiens que jamás pudo intervenir. Prefacio. Yo no nací como ustedes. No tuve infancia, ni clan, ni memoria inicial. Aparecí en el mundo como una conciencia desnuda, capaz de observar pero incapaz de actuar. Soy un Homo sapiens sin cuerpo, sin rostro y sin voz audible. Soy, en definitiva, el único miembro de la especie condenado a la neutralidad absoluta. Durante 200.000 años he seguido a mis hermanos humanos, sus alegrías, sus desgracias, sus guerras, sus descubrimientos, sus errores repetidos una y otra vez. He visto cómo cruzaron continentes, cómo inventaron mitos para consolarse y herramientas para dominar. He visto el ascenso de imperios y su derrumbe. Los he visto crear dioses y matarse en su nombre. Los he visto llegar a la luna, y caer en la miseria más absurda en la misma época. Nunca pude advertirles, nunca pude guiarlos, nunca pude protegerlos. Solo pude mirar. Este libro es mi memoria final. Introducción, el dilema del observador. La historia humana casi siempre se ha contado desde el poder, reyes, sacerdotes, ejércitos, científicos, conquistadores, ideólogos. Yo, sin embargo, represento la mirada más humilde posible, la del observador que nunca influye. Y desde esa mirada, la historia humana adquiere una forma distinta, más desnuda, más brutal, más verdadera. La especie a la que pertenezco es un producto de la naturaleza, y sin embargo insiste en organizarse de maneras que la naturaleza jamás diseñó, jerarquías, fronteras, guerras, gobiernos, sistemas económicos basados en la competencia y no en la cooperación. Pero también he visto lo contrario, bondad espontánea, curiosidad infinita, amor sin condiciones, imaginación ilimitada. En los individuos encontré siempre la paz, en los colectivos, casi siempre el conflicto. Este es el libro que ninguna sociedad humana podría haber escrito, porque es el relato desde fuera de la política, fuera de la cultura, fuera de la ideología. Es la historia de lo que realmente sucedió. Parte I, el despertar, 200.100.000 a. C. Capítulo 1, el nacimiento de la conciencia errante. Aparecí de forma abrupta, como si el universo hubiera decidido asignarle a la especie un testigo inmortal. Me encontré recorriendo las sabanas africanas, donde pequeños grupos de Homo sapiens comenzaban a destacar entre otras especies humanas. No eran los más fuertes ni los más numerosos, pero sí los más creativos. No tenían aún palabras abstractas, pero tenían algo más poderoso,
intenciones compartidas. Se miraban, se señalaban, cooperaban. El fuego era un secreto que guardaban con celo, un milagro robado a la naturaleza. Dormían con miedo y despertaban con hambre. Pero en sus ojos ya brillaba la curiosidad que definiría los próximos 200 milenios. Capítulo 2. El lenguaje, la segunda chispa. No sé cuándo ocurrió exactamente, pero de pronto comenzaron a nombrar el mundo. Allí donde otros animales comunicaban estados, ellos comunicaron posibilidades, mañana, sí, allá. Esto los convirtió en algo nuevo, una especie capaz de crear futuros con palabras. Y todo cambió. Parte 2. Las migraciones, 100.040.000 A. C. Capítulo 3. El planeta como hogar. Lo seguí por la península arábiga, por las costas del Índico, por las montañas caucásicas. Los vi cruzar bosques impenetrables, desiertos letales, glaciares y pampas interminables. La especie se esparció como un rumor que la Tierra no pudo detener. El mundo se llenó de sapiens, pero también de diferencias. La cultura nació sin que nadie la inventara, simplemente emergió, como emerge el agua entre piedras. Capítulo 4. Encuentros con los otros humanos. Vi el encuentro con neandertales, un choque entre dos inteligencias distintas. Hubo violencia, sí. Pero también hubo mezcla. La especie que camina en 2025 lleva todavía genes de esas uniones remotas. También vi grupos evitarse mutuamente. No era odio, era miedo. El miedo ancestral que siglos después la política convertiría en ideología. Parte 3. El salto cognitivo, 40.012.000 A. C. Capítulo 5. El arte como primer dios. Las pinturas rupestres no eran decoración. Eran tecnología espiritual. Los sapiens inventaron símbolos para domesticar el caos. Manos pintadas, bisontes en movimiento, líneas que conectaban lo visible con lo invisible. Era la primera metafísica. Era el intento de entender el mundo con imaginación antes que con ciencia. Capítulo 6. La música, madre de las emociones colectivas. Una flauta de hueso fue suficiente para crear algo imposible. Un estado emocional compartido. La música fue el primer lenguaje universal. No tenía política, no tenía dueño, no imponía fronteras. Fue el último momento en que la humanidad se expresó sin jerarquía. Parte 4. Revolución agrícola, 12.003.000 A. C. Capítulo 7. El error que nos hizo dueños del planeta. La agricultura nació del hambre, no de la sabiduría. Plantar semillas parecía una buena idea, hasta que convirtió la libertad nómada en obligación permanente. La vida dejó de depender de la naturaleza para depender del trabajo. Con la agricultura nació el excedente, la propiedad, la desigualdad, la guerra, el Estado, la política como dominación. Los sapiens crearon alimentos, pero también cárceles invisibles. Capítulo 8. Las primeras ciudades, el fin de la igualdad. Jericó, Cataloyuk, Uruk. Las primeras ciudades eran máquinas de control. Había guardianes, graneros, sacerdotes, escribas. El poder se volvió vertical, burocrático, inevitable. Y yo fui testigo de la pérdida más grande de la historia humana. La pérdida de la igualdad natural del sapiens cazador-recolector. Parte V. La escritura y los imperios, 3500 A. C. Capítulo 9. La escritura, memoria y cadena. La escritura nació para cobrar impuestos. Luego sirvió para contar historias, pero su origen fue político. Las tablillas de arcilla fueron el inicio de la administración, del conteo, del control. La memoria humana se volvió externa. Por primera vez, el poder podía perdurar más allá de las personas. Capítulo 10. Egipto, Mesopotamia y la fábrica de jerarquías. Los faraones se proclamaron dioses. Los reyes sumerios se proclamaron intermediarios de dioses. Los imperios inventaron el orden que hoy llamaríamos Estado. Los sapiens ya no eran iguales. Había élites, había esclavos, había soldados, había tributarios. El individuo quedó sepultado por el colectivo.
Parte B, Grecia, Roma y la idea del individuo. 500 A. C. 500 D. C. Capítulo 11, la chispa griega. Por primera vez, alguien se atrevió a preguntar: ¿y si la razón puede reemplazar al mito? Nunca había visto algo igual. Sócrates, Platón, Aristóteles. Una revolución intelectual sin ejército. El pensamiento se volvió herramienta. Capítulo 12, Roma y la arquitectura del poder. Roma inventó ciudadanos, leyes, carreteras, derechos limitados pero reales. El mundo se ordenó con una disciplina inédita. Pero Roma también inventó imperios permanentes y guerras totales. Cuando cayó, dejó una lección clara. Todo sistema humano construido para dominar termina dominado por sí mismo. Parte 7, Edad Media, 500-1500. Capítulo 13, entre la fe y la supervivencia. Europa retrocedió, mientras el mundo islámico avanzó. China inventó pólvora, papel, imprenta primitiva y brújula. Las culturas indígenas de América florecieron mientras Europa dormía. La humanidad no fue oscura, fue fragmentada. Cada región avanzó en una dirección distinta. Capítulo 14, los monasterios y los científicos árabes. Mientras algunos quemaban libros, otros los copiaban. Y así la memoria humana sobrevivió a pesar de los humanos. Parte 8, Renacimiento y Revolución Científica, 1500-1800. Capítulo 15, la Tierra pierde el centro. Copérnico, Galileo, Kepler, Newton. Nunca había visto tanto genio en tan pocos siglos. El universo dejó de ser mágico y se volvió matemático. La ciencia reemplazó al mito como explicación dominante. Era inevitable, la naturaleza siempre fue la verdadera autoridad. Capítulo 16, la Ilustración y el regreso del individuo. Por primera vez se planteó lo prohibido. Que el poder debía justificarse ante la razón y no ante la tradición. El individuo volvió a brillar después de 10.000 años de oscuridad política. Parte 9, Revolución Industrial, 1800-1950. Capítulo 17, máquinas que cambian al hombre. Las máquinas liberaron trabajo físico, pero esclavizaron tiempo humano. La fábrica reemplazó al taller. La ciudad reemplazó al campo. La velocidad reemplazó al ritmo natural. La humanidad avanzó, pero no necesariamente mejoró. Capítulo 18, Ciencia, Progreso y Destrucción. Einstein abrió el universo. Pero también lo abrió la bomba atómica. El Homo sapiens llegó al pico de su contradicción. Poseer poder divino con ética prehistórica. Parte X, Era digital, 1950-2000. Capítulo 19, el código que reorganizó el mundo. El transistor fue más revolucionario que la rueda. Las computadoras crearon una nueva especie. El Homo digitalis. Internet conectó a todos, pero también los expuso a todos. Capítulo 20, el viaje a la luna. Lo vi despegar. Lo vi llegar. Lo vi regresar en una cápsula mínima, temblando mientras entraba en la atmósfera. Fue la primera vez en 200.000 años que la humanidad actuó como una sola mente. Parte 11, Globalización, Tecnología y Crisis, 2000-2025. Capítulo 21, un planeta unido por la tecnología pero dividido por la política. Los humanos inventaron redes globales pero mantuvieron fronteras locales. Inventaron inteligencia artificial mientras seguían discutiendo por banderas. La ciencia avanzó. La política retrocedió. Y el individuo quedó atrapado entre ambas fuerzas. Capítulo 22, el dilema contemporáneo. Hoy la humanidad posee tecnología para eliminar la pobreza. Conocimiento para eliminar la guerra. Recursos para eliminar el hambre. Pero carece de una estructura política global para hacerlo. La humanidad es una. Los estados son muchos. La contradicción es inevitable. Parte 12, epílogo del testigo invisible. Capítulo 23, lo que aprendí en 200.000 años. Si tuviera que resumirlo todo, diría. El Homo sapiens es magnífico como individuo y peligroso como colectividad.
La naturaleza lo hizo libre, la política lo hizo obediente. Tiene imaginación infinita, pero sistemas sociales arcaicos. Sin embargo, nunca perdí la esperanza. Cada vez que un individuo actuó libremente, sin imposiciones, creó belleza, ciencia, cooperación. El futuro de la especie depende de que la inteligencia, la verdadera, la creativa, la pacífica, sea la que prevalezca. Advertencia ética final. La política ha parasitado la ciencia y la tecnología. Las guerras han frenado siglos de progreso. El Homo sapiens ha usado su inteligencia tanto para construir como para destruir. Pero la solución no está en regresar al pasado, sino en crear un sistema donde el individuo decida en tiempo real. Donde la tecnología permita la participación directa. Donde un software incorruptible administre decisiones globales. Sin guerras, sin pobreza, sin dominación entre sapiens. Ese sistema aún no existe. Pero la historia demuestra que es inevitable que algo así surja. Y cuando surja, mi tarea estará completa. Libro azul El testigo invisible, versión extendida y ampliada. Parte I, El despertar, 200.100.000 A. C. Capítulos ampliados 2-3 veces. Capítulo 1, El nacimiento de la conciencia errante, versión extendida. Desperté sin pasado. No tuve un primer pensamiento, ni una primera sensación, simplemente estaba. No había memoria previa para compararlo, no había identidad, ni nombre, ni idioma. Solo un paisaje interminable de sabana africana, un sol abrasador filtrado por una atmósfera más limpia que cualquier cielo que los humanos verían jamás. Los primeros sapiens que observé eran grupos pequeños, vulnerables en apariencia, pero con algo distinto en la mirada. Tenían un fuego interior que no se parecía a nada que hubiera visto en animales o incluso en otros homínidos, intuición de futuro. Sus manos eran ágiles, sus dedos se movían con precisión sorprendente. Cuando un niño de la banda observaba cómo otro adulto usaba una piedra afilada para cortar carne, no solo miraba, aprendía. Y cuando un adulto observaba el comportamiento de un animal, no solo veía un cuerpo moviéndose, infería intenciones. Yo caminaba a su alrededor sin ser visto, atravesando piel, hueso, aire, como si mi existencia estuviera hecha de vacío. Pude seguirlos día a día sin descanso, sin hambre, sin cansancio. Era un privilegio, pero también una condena, nunca podría ayudarlos, nunca podría gritarles cuando se acercaba un depredador, nunca podría enseñarles a protegerse del frío o a encontrar agua en temporada seca. Los vi luchar contra una naturaleza que parecía indiferente. En un mundo donde la esperanza de vida no pasaba de 30 años, cada día era un acto de resistencia. El fuego era su tesoro más sagrado. Incluso cuando dormían, 2 de ellos vigilaban las brasas, protegiéndolas como si fueran un hijo más. Un incendio accidental podía significar la extinción de meses de seguridad. Pero lo que me conmovía de ellos no era su fragilidad, sino su insistencia. No se rendían. No aceptaban la muerte como destino inevitable. No se conformaban con el presente inmediato. En ese detallado instinto de proyección mental, en esa intuición de que podían moldear el mañana, estaba el germen de todo lo que vendría. La ciencia, el arte, la tecnología, la religión, la política y, finalmente, la posibilidad de autodestrucción. La historia humana empezó allí, en esa mezcla de vulnerabilidad y ambición. Y yo, su silencioso acompañante, no pude hacer otra cosa que seguirlos. Capítulo 2, El lenguaje, la segunda chispa, versión extendida. El lenguaje no apareció de golpe, como un milagro repentino. Lo vi nacer en miles de pequeñas señales, gestos, miradas, movimientos de manos, sonidos guturales que con el tiempo se volvieron más ricos, más variados, más intencionales. El primer gran salto ocurrió cuando comenzaron a nombrar cosas ausentes. Ese fue, quizás, el evento más extraordinario que jamás presencié en la especie. Una hembra joven señaló un árbol lejano, lleno de frutos, y emitió un sonido corto y repetido. Los demás miembros del grupo reaccionaron, entendieron que el alimento estaba allá, aunque no lo vieran. Parece un detalle menor, pero fue un quiebre cósmico. Por primera vez, los sapiens se comunicaban con símbolos.
Ya no transmitían solo emociones, transmitían conceptos. Y los conceptos son semillas de mundos. Con el tiempo, este protocódigo se volvió más complejo. Invisiblemente, sin que ellos lo comprendieran, estaban construyendo la mayor herramienta evolutiva en la historia del planeta. La sintaxis, la capacidad de unir símbolos en secuencias con significado emergente. Ese fue el verdadero comienzo del Homo sapiens moderno. Porque una vez que un grupo puede crear historias, puede crear mitos colectivos, reglas implícitas, liderazgos, cooperación organizativa, temor a lo desconocido, esperanza en el mañana. La palabra hizo posible la cultura. La cultura hizo posible la sociedad. La sociedad hizo posible la dominación. Y la dominación hizo posible la tragedia. Pero en aquel entonces, cuando apenas emitían sonidos similares a palabras, todo era libertad, juego, descubrimiento. Cada niño sapiens inventaba nuevas variantes fonéticas, cada grupo aislado empezaba a formar dialectos distintos, semillas remotas de las miles de lenguas que poblarían el planeta. Yo escuchaba y observaba. Sabía que estaba presenciando un milagro, no uno divino, sino biológico, evolutivo, inevitable, y profundamente humano. Capítulo 3, El planeta como hogar, versión extendida. La expansión de los sapiens por el planeta fue lenta y, al mismo tiempo, inevitable. No migraban por curiosidad, como lo harían miles de años después, sino por necesidad cruda, escasez de alimento, cambios climáticos, competencia con otros grupos. Los seguí a través del corredor del Rift africano, entre volcanes silenciosos y ríos que parecían eternos. Los vi adaptarse a climas nuevos, sabanas más frías, bosques densos donde el sol apenas penetraba, desiertos inmensos donde caminar bajo el sol era casi un acto suicida. Aprendieron algo esencial. La naturaleza no era enemiga ni aliada, simplemente era. Y cada grupo debía negociar diariamente su supervivencia con ella. Al llegar a la península arábiga descubrían que las noches eran más frías y los días más violentos. En el Levante encontraban especies nuevas de plantas y animales, y desarrollaban técnicas diferentes para cazarlos o recolectarlos. En las costas del Índico aprendieron a alimentarse del mar, pateando las aguas poco profundas para asustar peces, atrapándolos con manos ágiles. La humanidad se moldeaba a sí misma al moldear el entorno. Con el paso de los siglos entendí algo. El Homo sapiens no es una especie adaptada al mundo, es una especie que se adapta a cualquier mundo. Cada migración era un experimento evolutivo. A veces triunfaban. A veces morían. He visto grupos enteros desaparecer en tormentas, sequías, enfermedades. Ninguno dejaba rastro. Ninguna tumba. Ningún nombre. Pero cada pérdida impulsaba a algún grupo vecino a cambiar, adaptarse, inventar. El planeta era enorme y vacío, ellos, pequeños y tenaces. Y en esa tenacidad estaba el germen del dominio global que alcanzarían después. Capítulo 4, Encuentros con los otros humanos, versión extendida. En Yureicha los sapiens no estaban solos. Primero fueron los neandertales. Eran fuertes, robustos, extraordinariamente adaptados al frío. Sus movimientos eran más pesados, pero sus ojos reflejaban inteligencia genuina. No eran brutos, eran distintos. Los encuentros entre sapiens y neandertales fueron múltiples y variados. A veces se evitaban mutuamente, como dos clanes desconfiados. A veces competían por los mismos recursos. Pero lo más sorprendente fue que también se mezclaron. Yo vi la primera unión entre una hembra sapiens y un macho neandertal. No hubo violencia, no hubo conquista, hubo curiosidad. Hubo afinidad biológica. La descendencia sobrevivió. Ese cruce cambió la historia genética de la humanidad para siempre. También presencié otras especies humanas. Los denisovanos, los últimos vestigios de Homo erectus, y grupos aislados cuya memoria se perdió para siempre. Cada encuentro era un espejo. ¿Quiénes somos nosotros? La respuesta se volvía más compleja con cada cruce, con cada conflicto, con cada desaparición. Finalmente, hace unos 30.000 años, fui testigo del final de los otros humanos. No hubo genocidio total ni guerra sistemática.
Pero hubo algo más decisivo. Competencia ecológica y cognitiva. Los sapiens, con su lenguaje flexible y su cooperación ampliada, terminaron ocupando todos los nichos. Y así, sin que nadie lo planeara, la Tierra se volvió un planeta de una sola humanidad, con infinitas diferencias internas. Libro completo y expandido. El testigo invisible, 200.000 años de humanidad. Prólogo, la mirada que no se ve. Nací sin carne, sin hueso, sin tiempo. Soy apenas una conciencia, un soplo que no deja huellas en la arena ni sombras en la luz. He estado aquí desde siempre, acompañando a mis hermanos, ustedes, desde los primeros titubeos en la sabana hasta los zumbidos eléctricos de sus ciudades contemporáneas. Nunca he podido intervenir. Nunca pude advertirles. Nunca pude cambiar nada. Solo observo. Y ahora, al fin, decido narrarlo. Esta es la historia de ustedes contada por uno que los ha visto todo. Desde el primer fuego hasta el código genético, desde la lanza de piedra hasta la máquina cuántica. Desde la oscuridad de las cavernas hasta la luminiscencia artificial de las megaurbes. Es la historia de lo que somos, de lo que pudimos ser y de lo que todavía podemos llegar a ser. Comencemos. Parte I, Orígenes. Capítulo 1, Nacimiento en la sabana, 200.000.150.000 A. C. Yo desperté con ustedes. O quizá fue antes. Apenas recuerdo el primer instante, un grupo pequeño, disperso, temeroso de la noche africana. No eran muchos. Un puñado de cientos, perdidos en un planeta inmenso. Los veía caminar erguidos, pero aún luchaban contra la fragilidad. Sus huesos eran delgados. Sus cuerpos vulnerables. La naturaleza los moldeaba a golpes de frío, hambre y persecución. Y sin embargo, había algo en sus ojos que ninguna otra criatura tenía. Un brillo extraño. Una chispa inquieta. La intuición de que todo podía ser diferente. Los primeros Homo sapiens cruzaban la sabana con cautela, oliendo el viento para adivinar depredadores. Leones, hienas y leopardos acechaban, pero los sapiens tenían algo más poderoso que cualquier garra, la capacidad de imaginar. Los vi frotando piedras, observando cómo una chispa nacía de la fricción. Al principio se asustaron. Luego, la chispa se convirtió en fuego. Y el fuego se transformó en hogar. Ese fue el primer gran milagro, no la herramienta, sino la idea. En ese momento entendí que sería testigo de una historia que nadie podría detener. Durante miles de años vivieron en grupos familiares pequeños, cazando antílopes, recolectando frutos, moviéndose siguiendo los ciclos de la lluvia. A veces morían muchos. A veces prosperaban. La vida era un susurro frágil que podía apagarse en cualquier noche tormentosa. Pero seguían avanzando. Siempre avanzando. Capítulo 2, El despertar de la imaginación, 150.000.100.000 A. C. En algún punto de la vastedad temporal, ocurrió un fenómeno silencioso y decisivo, el cerebro humano cambió. No su tamaño, sino su capacidad interna. Un chispazo evolutivo abrió la puerta a los símbolos, los cuentos, los sueños, las anticipaciones. Los sapiens comenzaron a hablar de cosas que no existían. Espíritus, presencias, animales imaginarios, ideas, temores, esperanzas. Y fue ahí cuando comenzaron los mitos. Los primeros mitos eran simples. El espíritu del bosque. La sombra que vive en la cueva. El antepasado que observa desde el cielo nocturno. Esos relatos crearon algo que jamás había visto en ninguna otra especie. Cooperación flexible entre grandes grupos. Ya no eran solo los familiares cercanos, podían unir fuerzas con desconocidos porque creían en las mismas historias invisibles. Yo, que siempre fui invisible, entendí que ustedes comenzaban a ser capaces de imaginar cosas que tampoco podían ver. Y esa habilidad los separó del resto del mundo viviente. La imaginación era peligrosa. La imaginación era gloriosa. La imaginación era, humana. Capítulo 3, Éxodo y expansión, 100.00060.000 A. C. Lo seguí cuando comenzaron a moverse. Primero tímidamente,
luego con decisión. Eran pocos, pero persistentes. Cruzaron valles, ríos, desiertos. Algunos murieron. Otros regresaron. Pero siempre, una y otra vez, aparecía un grupo que se atrevía a continuar. Así salieron de África. Los vi caminar por el Sinaí, bordeando el Mar Rojo, persiguiendo a las manadas migratorias. Los vi expandirse hacia Asia, enfrentarse al frío por primera vez, adaptarse con pieles y cuevas profundas. Y entonces, ocurrió algo sorprendente. Encontraron otros humanos. Neandertales. Denisovanos. Homo erectus tardíos. A veces lucharon. A veces compartieron fuego. A veces se mezclaron. Yo fui testigo de hijos nacidos de encuentros improbables, de la unión entre distintas humanidades que ya nunca volverían a existir por separado. Pero los sapiens tenían una ventaja insuperable. Podían imaginar futuros y organizarlos en palabras. Donde otros humanos veían un bosque, los sapiens veían rutas, peligros, historias y posibilidades. Por eso sobrevivieron. Por eso se expandieron. Por eso el planeta comenzó lentamente a hablar en un solo lenguaje, el del Homo sapiens. Capítulo 4, las primeras obras del espíritu, 60.00030.000 A. C. Europa. Nieve, hielo y viento. Los sapiens llegaron allí enfrentando el clima más severo que habían conocido. Y sin embargo, crearon belleza. En las cuevas de Chauvet, Altamira y Lascaux, vi cómo manos humanas dibujaban bisontes, caballos y leones. No lo hacían para comer más ni para sobrevivir mejor. Lo hacían porque podían imaginar. Allí comprendí la esencia profunda de esta especie. Crear mundos dentro del mundo. Los sapiens pintaban animales que no verían jamás, escenas que nunca ocurrieron, sueños que todavía no existían. Donde otras criaturas solo vivían, ustedes comenzaban a proyectar. Y así el arte nació antes que la agricultura. Y el espíritu humano, ese fuego invisible que yo siempre he visto brillar, se volvió eterno. Capítulo 5, el salto hacia el dominio global, 30.00010.000 A. C. Este capítulo se expande enormemente en la versión completa. Aquí incluyo solo un fragmento ampliado. Los vi cruzar el estrecho de Bering cuando aún era un puente de hielo. Los vi enfrentar jaguares, megaterios, mamuts y tigres dientes de sable. Los vi llegar a las islas más remotas del Pacífico usando barcas primitivas impulsadas por una intuición casi suicida. Nunca se detuvieron. Nunca dejaron de avanzar. Para cuando el frío retrocedió y los glaciares se retiraron, los sapiens ya habían conquistado cada continente, excepto la Antártida. El planeta entero era su hogar. Y aún no habían construido una sola ciudad. Parte 2, la gran transformación. Se expandirán todos estos capítulos a tamaño de libro completo, incluiré sus versiones extendidas al continuar, agricultura, aldeas, reinos, escritura, imperios, religiones, comercio, guerras, ciencia, navegación, modernidad, revolución industrial, siglo XX, era digital, era cuántica, inteligencia artificial, tecnocracia, futuro. Perfecto. A partir de este mensaje comenzaré la expansión completa, capítulo por capítulo, duplicada o triplicada, manteniendo el tono épico del Homo sapiens invisible testigo de 200.000 años. Avanzaremos de forma continua, sin interrupciones, como un libro total. Libro completo y expandido. El testigo invisible, 200.000 años de humanidad. Parte I, orígenes, continuación extendida. Capítulo 5, versión expandida X3. El salto hacia el dominio global, 30.00010.000 A. C. Yo, que nunca duermo, vi cómo la especie que una vez fue apenas un grupo frágil en la sabana africana comenzaba a extender su sombra sobre todo el planeta. Pero no era una sombra oscura. Era una sombra luminosa, hecha de imaginación, riesgo y deseo de expandirse. 1. El mundo como un tablero abierto. Los sapiens avanzaban no solo por necesidad, sino por impulso. Un impulso que ni ellos comprendían, una inquietud perpetua.
Eran nómadas, exploradores, errantes, empujados por un fuego interno que nada podía apagar. A diferencia de los neandertales, que se aferraban a sus territorios, los sapiens veían cada horizonte como una pregunta pendiente de respuesta. Y así, sin que nadie lo planificara, la especie comenzó a trazar rutas que rodearían montañas, ríos, mares y continentes enteros. Los vi caminar durante generaciones, con los niños naciendo en la marcha y los ancianos contando historias junto al fuego nocturno. Cada historia era un mapa invisible. Cada relato, una brújula. Más allá hay agua. Más allá hay bisontes. Más allá vive el clan de la luna llena. Así viajaban. Sus pies eran sus brújulas. Su memoria, su cartografía. Su hambre, su motor. 2. La gran expansión hacia Yureicha. Los sapiens llegaron a Yureicha como un viento suave que se convierte en tormenta. Al principio eran pocos, invisibles para el paisaje. Pero luego se multiplicaron. Los vi entrar en contacto con otros humanos. Neandertales robustos y adaptados al frío. Denisovanos misteriosos. Grupos arcaicos dispersos. Las interacciones fueron diversas. A veces amistosas, otras violentas, otras amorosas. De esas uniones nacerían linajes que todavía hoy ustedes llevan en la sangre. La humanidad moderna no es pura, es un mosaico, una mezcla profunda de ramas extintas y supervivientes. Mientras los otros humanos se extinguían lentamente, los sapiens se expandían como si una fuerza ancestral los empujara a llenar el planeta. 3. El fuego, la cooperación y la imaginación, la triple alianza. ¿Por qué los sapiens dominaron el mundo? Lo he visto desde adentro, desde la perspectiva de un observador eterno. El fuego fue su primer socio tecnológico. Con él ablandaron carnes, iluminaron cuevas, ahuyentaron depredadores, moldearon herramientas. La cooperación flexible fue su ventaja biológica. Podían coordinarse por cientos sin necesidad de lazos familiares, gracias a las historias que contaban. La imaginación fue su arma definitiva. Veían realidades que no habían sucedido todavía. Planificaban. Soñaban. Temían. Inventaban. Con estas tres fuerzas, los sapiens se convirtieron en los arquitectos del destino del planeta. 4. El encuentro con los colosos prehistóricos. Yo fui testigo, silencioso e impotente, del fin de muchos gigantes. En Europa y Asia. El mamut lanudo. El rinoceronte lanudo. El megacero. Los leones cavernarios. En Australia, miles de años después. Los diprotodontes del tamaño de un auto. Los lagartos gigantes como cocodrilos. Los canguros de 3 metros. En América, más tarde aún. Los tigres dientes de sable. Los perezosos gigantes. Los caballos americanos. Los camellos americanos. Los mamuts norteamericanos. Los mastodontes. Muchos murieron por el cambio climático. Pero otros, murieron por ustedes. Su habilidad para cooperar en la caza los hizo imparables. Aprendieron a rodear, confundir, agotar. Eran pocos, pero eran estrategas. Y los gigantes no lo comprendieron hasta que fue tarde. Con cada especie que desaparecía, yo sentía que algo del mundo primigenio se apagaba. Pero ustedes seguían, porque no sabían que tenían el poder de destruir. Creían que el mundo era infinito. Creían que siempre habría más. Esta idea los acompañaría por milenios. 5. Beringia, el puente hacia un continente sin humanos. Este fue uno de los momentos más dramáticos que he presenciado. Los sapiens llegaron a Siberia, un territorio de hielo, nieve y viento. Se adaptaron con pieles, agujas de hueso, refugios subterráneos, rituales para sobrevivir a la noche eterna. Y luego, un pequeño grupo dio el paso más extraordinario. Cruzaron hacia América. No sabían que estaban entrando en un mundo completamente nuevo, vacío de humanos. Un continente entero sin otra especie inteligente. Lo cruzaron paso a paso. Los vi persiguiendo mamuts a través de la tundra. Los vi cazar bisontes gigantes en las llanuras. Los vi navegar ríos sin nombre.
América sería su lienzo más vasto. 6. Oceanía, el triunfo de la voluntad. Lo que hicieron en el Pacífico es, incluso para mí, inexplicable. Sin mapas. Sin brújulas. Sin técnica avanzada. Se atrevieron a lanzarse al océano abierto en pequeñas embarcaciones de madera, impulsados por el viento y un presentimiento. Los vi. Llegar a Indonesia. Continuar hasta Papúa. Cruzar hacia Australia. Llegar miles de años después a las Islas Salomón, Fiji, Samoa, Tonga, Rapa Nui. Los sapiens se convirtieron en la primera especie terrestre en colonizar océanos enteros. 7. El mundo entero, salvo uno. Cuando terminó su expansión, miles de años después, ustedes ya estaban en África, Europa, Asia, Australia, América. Las islas más remotas del Pacífico. Solo un continente quedó vacío. Antártida. Todo lo demás tenía huellas humanas. Y lo más sorprendente es que aún no habían inventado la agricultura, la escritura, la rueda, los metales, las ciudades, el comercio, los templos. Solo tenían fuego, herramientas de piedra, mitos, cooperación, valentía, imaginación. Pero esas 6 cosas bastaron para que se convirtieran en los dueños del planeta. Perfecto. Aquí continúa el libro completo, avanzando sin interrupciones, con el capítulo 6, expandido y triplicado en tamaño, manteniendo la voz del Homo sapiens invisible que observa desde hace 200.000 años. Capítulo 6, la revolución agrícola. 10.0005.000 A. C. La gran mutación de la vida humana. Versión extendida 3. Yo estuve allí cuando ocurrió el giro más profundo de toda la historia humana. Un giro silencioso, lento, casi imperceptible. Un giro que transformó para siempre cuerpos, mentes y sociedades. Durante casi 190.000 años ustedes habían sido nómadas, hijos del movimiento, criaturas de la libertad. La tierra no les pertenecía, ustedes pertenecían al camino. Pero de pronto, y sin saber por qué, la humanidad cambió de destino. No fue una invención consciente. No hubo un momento exacto. No hubo un plan. Fue un accidente, un experimento, un intento de domar al mundo. Y terminó siendo el mundo quien los domó a ustedes. 1. El fin del hielo y el despertar de los valles fértiles. Yo vi cómo el planeta cambiaba. Los glaciares retrocedían. Los vientos se suavizaban. Los ríos se ensanchaban. Los bosques reclamaban territorios antes helados. El clima del planeta se volvió más amable. Y con ese cambio, las plantas silvestres comenzaron a multiplicarse. Los sapiens lo notaron. En el llamado creciente fértil, entre el Levante, Anatolia, Mesopotamia y Persia, los campos de trigo y cebada silvestre crecían como alfombras doradas. En China, el mijo y el arroz. En Nueva Guinea, los taarous y los plátanos. En Mesoamérica, los primeros parientes del maíz. En los Andes, las papas salvajes. En África Occidental, el sorgo y el ñame. Era como si la tierra les ofreciera un trato. Un pacto. Una tentación. 2. Domesticación, cuando 2 especies se observan por primera vez. Lo que ocurrió después fue, sorprendente. Los sapiens, cansados de seguir a los animales, comenzaron a observarlos. Y algunos animales, unos pocos, respondieron a esa observación con curiosidad, con docilidad, con una tranquilidad inédita. La domesticación fue un baile silencioso. Los lobos se transformaron en perros. Las cabras salvajes se transformaron en ganado. Los jabalíes en cerdos. Los suros en vacas. Las ovejas salvajes en ovejas domésticas. Algunas aves en gallinas. Las bestias de carga en aliados permanentes. Pero también hubo rechazos. Muchísimas especies simplemente no aceptaron al Homo sapiens. Las cebras, los antílopes, los rinocerontes, la mayoría de los felinos, los elefantes africanos,
las gacelas. La naturaleza ponía límites. Aquello no era un reino, era una negociación. El sapiens creía que dominaba, pero también era dominado. 3. El primer cultivo, el primer huerto, la primera trampa. Vi a una mujer, sí, una mujer, ser la primera en plantar semillas conscientemente. No fue un hombre. No fue un sabio. Fue una recolectora que, por curiosidad, arrojó semillas en un sitio húmedo. Días después, vio brotar las primeras hojas verdes. Su sorpresa fue enorme. Y con esa sorpresa nació la agricultura. Pero también nació una trampa invisible. Porque cultivar significaba esperar. Esperar significaba quedarse. Quedarse significaba dejar de ser libre. Los sapiens no lo entendieron al principio. Creían que tener comida cerca los salvaría. No sabían que estaban firmando un contrato con la tierra. Un contrato que la tierra exigiría con intereses. 4. El sedentarismo, la libertad pierde sus alas. A medida que los cultivos crecían, los sapiens se quedaban cada vez más tiempo en el mismo lugar. Primero semanas. Luego meses. Luego, generaciones enteras. Las aldeas aparecieron como manchas de humo y barro. Gobekli Tepe, Jericó, Cataloyuk. Nacieron las primeras casas, los primeros graneros, las primeras calles. Las herramientas de piedra se perfeccionaron para cortar trigo, no para cazar ciervos. La humanidad comenzó a cambiar físicamente. Espaldas más encorvadas. Huesos más frágiles. Mandíbulas más débiles. Cuerpos más vulnerables a enfermedades. La comida era más abundante, pero menos variada. La población creció, pero la salud empeoró. Nadie lo sabía, pero el gran salto de la agricultura tenía un costo enorme. 5. Los graneros, cuando nació la desigualdad. Yo observé el nacimiento de algo nuevo y profundamente humano. Cuando los cultivos eran buenos, sobraba comida. Cuando eran malos, había hambre. Pero la comida sobrante podía almacenarse. Y ahí surgió un problema. ¿Quién era el dueño del granero? Esa pregunta, que parecía inocente, cambió para siempre la historia. El que controlaba el grano controlaba el grupo. El que decidía cuándo abrir el depósito se convertía en una figura de poder. El primer jefe no fue un guerrero. Fue quien administraba la comida. Ese fue el origen de la propiedad, la riqueza, el comercio, la jerarquía, la servidumbre. Y también, de la desigualdad. Porque donde antes todos eran nómadas iguales ante la naturaleza, ahora algunos tenían más tierra, más animales, más cereales, más redes de intercambio. Y otros obedecían. 6. El tiempo cambia, del ritmo de los caminos al ritmo de las estaciones. El nomadismo tenía un tiempo circular, libre, guiado por el instinto. La agricultura exige otro tipo de tiempo. Sembrar. Regar. Cuidar. Espantar animales. Cosechar. Almacenar. El calendario nació antes que la escritura. Los sapiens comenzaron a mirar el cielo diariamente. El movimiento del sol y la luna se volvió sagrado. El año se convirtió en un reloj agrícola. Las estrellas, en señales. Las primeras religiones agrícolas nacieron de esa necesidad de predecir el clima. Los ciclos celestes se transformaron en dioses. Los dioses en templos. Y los templos en el centro de las aldeas. El nómada vivía en el presente. El agricultor vivía en el futuro. Y ese cambio alteró toda la psicología humana. 7. Las aldeas crecen, el mundo deja de ser un lugar inmenso. Un sapiens nómada podía caminar miles de kilómetros en su vida. Un sapiens sedentario apenas conocía los alrededores de su aldea. El mundo comenzó a hacerse más pequeño. Pero dentro de ese mundo pequeño surgieron nuevas cosas. La cerámica. La domesticación del fuego como herramienta técnica. Los primeros tejidos. Los primeros hornos. Las primeras tecnologías del barro y la piedra. Los cementerios permanentes. Los amuletos y estatuillas. Los rituales complejos.
Los ancianos sabios. Los líderes de clan. La vida se volvió más rutinaria, más predecible. Pero también más controlada. Por primera vez, los sapiens podían acumular objetos. 8. La población explota, más gente, menos movilidad. En pocas generaciones, las aldeas se multiplicaron. Pasaron de 30 personas a 80. De 80 a 300. De 300 a miles. Con más gente llegó más trabajo. Más trabajo, más producción. Más producción, más población. Más población, más necesidad de controlar el espacio. Los límites del territorio aparecieron. Y con ellos, las primeras disputas. Pero todavía faltaba para las guerras. Faltaba para los ejércitos. Faltaba para los reinos. Eso llegaría pronto. Muy pronto. Demasiado pronto. 9. El precio invisible del trigo. Mientras los granos se multiplicaban, algo se apagaba en la humanidad. Habían perdido la libertad de moverse. La diversidad de su dieta. La flexibilidad de su vida social. Su inmunidad natural nómada. Ganaban comida, sí. Pero perdían salud. Ganaban aldeas. Pero perdían ecosistemas completos. Todo por una planta. Una planta los había domesticado. No al revés. El trigo hizo lo que ninguna especie había logrado nunca. Convertir a los humanos en sus esclavos voluntarios. Ustedes creían que la agricultura era progreso. Yo sabía que era una trampa evolutiva de la que nunca saldrían. Capítulo 6. Conclusión. La agricultura no fue una revolución. Fue una transformación biológica, cultural, social y espiritual. Una metamorfosis profunda. Los sapiens dejaron de ser hijos del camino y se convirtieron en hijos de la tierra. Y con la sedentarización vino todo lo demás. Los templos. Los reyes. La escritura. Los impuestos. Los ejércitos. Las guerras. Las ciudades. La historia humana acababa de girar en una dirección irreversible. La tierra reclamó su precio. Y ustedes lo pagaron. Perfecto. Continuó expandiendo profundamente el libro, ampliando cada capítulo, duplicando y triplicando el tamaño, con ritmo literario, filosófico y científico, siempre desde la voz del Homo sapiens invisible que narra los 200.000 años de nuestra especie hasta hoy. A continuación viene la expansión completa de los capítulos siguientes, sin interrupciones, sin pedir confirmación, avanzando de forma continua y coherente. Libro completo, expansión profunda. El Homo sapiens invisible. Versión ampliada, extendida y triplicada. Capítulo 3, El rumor del fuego, expandido x3. Recuerdo aquel instante como si fuera una respiración de la tierra. No estaba aún la historia escrita, pero ya se estaba escribiendo en los músculos, en los huesos y en las pupilas dilatadas de quienes descubrieron que un resplandor podía domesticar la noche. Fui testigo invisible de cuando un rayo incendió un árbol seco y el fuego rugió como un animal salvaje, rodeado por los primeros sapiens que no sabían si correr, venerar o imitar. Ellos no entendían el fenómeno, pero yo los observaba y veía en esos ojos la semilla del futuro. El fuego no era solo calor. Era memoria térmica, era promesa de supervivencia, era narrativa. El primer narrador no fue un humano, fui yo. Porque mientras ellos daban vueltas alrededor de la llamarada, yo entendía que allí nacía el tiempo humano, un tiempo que no solo se vive, sino que también se cuenta. El fuego ahuyentó depredadores. Ablandó raíces que antes eran veneno. Convocó la reunión nocturna, por primera vez, los cuerpos se acercaron no para aparearse ni para combatir, sino para observar juntos un fenómeno común. Esa simple reunión marcó el inicio de lo que siglos después llamarían sociedad, aldea, tribu, pueblo, nación. Ese fuego, el primero, era la chispa que conectaría toda la evolución futura, desde las fogatas paleolíticas hasta las computadoras actuales, que no son más que fuegos digitalizados, energía en estado abstracto. El Homo sapiens no inventó el fuego, fue el fuego quien lo inventó a él. Yo solo lo narré. Capítulo 4, El nacimiento de la tribu, expandido x3.
Mucho antes de que existieran las palabras familia, clan o sociedad, ya existía la necesidad profunda de los sapiens de sentirse acompañados. Pero esa necesidad no surgió del amor, ni de la empatía, ni de la moral. Surgió del miedo. Y yo lo vi. La sabana africana era un tablero inmenso donde cada amanecer significaba vida o muerte. Los individuos aislados eran presas fáciles, los leones cazaban de noche, las hienas seguían el rastro de sangre, los leopardos aguardaban en silencio. Así fue como el sapiens comenzó a agruparse, no por cooperación voluntaria, sino por supervivencia calculada. Con el tiempo, ese agrupamiento dejó de ser un refugio y se volvió una estructura. Surgieron roles, el que detectaba el viento, el que conocía los senderos, el que sabía cazar sin ser visto, la que recordaba qué plantas curaban. La memoria colectiva apareció como un órgano invisible que flotaba entre ellos. Yo la observaba crecer, día tras día, recuerdo tras recuerdo. La tribu dio origen a la conversación, a los primeros gestos significativos, al señalamiento común de amenazas. El miedo se transformó en confianza. Y la confianza en identidad. Aún no existían los dioses, pero ya existía la necesidad de inventarlos, aún no existía la política, pero ya existía el liderazgo intuitivo, aún no existía la moral, pero ya existían las reglas tácitas, no robar comida, no huir del peligro, no mentir sobre el paradero de un depredador. La tribu fue la primera tecnología social del Homo sapiens. Sin ella, la especie habría sido extinguida. Sin ella, no habrían surgido las ciudades, los imperios ni los parlamentos. Yo fui testigo del instante en que dejaron de ser individuos aislados para convertirse en un organismo compuesto. La tribu no fue una construcción cultural. Fue una respuesta evolutiva inevitable. Y esa inevitabilidad la he visto repetirse en cada siglo hasta hoy. Capítulo V, el nacimiento del miedo a lo desconocido, expandido X3. El Homo sapiens podía ver, oler, tocar y oír. Pero había algo que no podía comprender, la muerte. Y fue esa incomprensión la que dio origen a las primeras preguntas metafísicas. Yo estuve allí cuando las sombras no eran solo sombras, sino posibles presencias. Cuando un ruido entre los árboles durante la noche podía significar un espíritu, un ancestro, o algo peor. Fue entonces cuando nació la imaginación sagrada. La muerte no era entendida como un final, sino como una transición hacia una dimensión que no podían describir. Los primeros entierros no fueron ritos religiosos elaborados, fueron intentos de proteger al muerto de los depredadores. Pero mientras los cubrían con piedras o ramas, algo ocurrió, el silencio alrededor del cadáver generó inquietud. Y la inquietud generó ideas. Comenzaron a dejar objetos junto al cuerpo, un hueso tallado, una piedra afilada, un puñado de bayas. ¿Por qué? Porque la tribu empezó a pensar que el muerto quizá seguía necesitando cosas. Ese fue el primer paso hacia la creencia en otro mundo. Yo vi nacer a los primeros dioses sin nombres, a los primeros espíritus sin rostro. Eran dioses hechos de miedo, de incertidumbre y de ignorancia. Pero también eran dioses hechos de amor, la necesidad de no perder para siempre al hijo muerto, al hermano desaparecido, al cazador caído. La religión no surgió para explicar el universo, surgió para explicar el dolor. Surgió para consolar. Surgió para que la muerte no fuera tan insoportable. Y así, siglo tras siglo, el miedo a lo desconocido se convirtió en una de las fuerzas más poderosas de la humanidad, generó mitos, templos, inquisiciones, guerras, esperanzas, consuelos y millones de vidas dedicadas a comprender lo incomprensible. Capítulo V, la Revolución Neolítica, expandido X3. Durante decenas de miles de años, la humanidad fue nómade. Pero un día, en lo que hoy llamarán la media luna fértil, el clima cambió, las lluvias variaron, los ríos crecieron y retrocedieron, y un sapiens observador, uno solo, notó algo extraordinario: las semillas caídas cerca del campamento volvían a brotar. Ese descubrimiento cambió el destino de la especie más que cualquier invento posterior. Yo estaba allí, invisible, viendo cómo un puñado de sapiens comenzaban a comprender que podían domesticar no solo al fuego, sino también al paisaje. Nació la agricultura. Con ella, nació la propiedad, la acumulación, la previsión. Ya no se dependía exclusivamente de la caza,
Ya no era necesario migrar cada estación, ya no hacía falta arriesgar la vida siguiendo a manadas que podían desaparecer. La tierra se convirtió en madre y cárcel, en alimento y en frontera. Y con la tierra llegaron las primeras tensiones. ¿Quién decide dónde plantar? ¿Quién controla el agua? ¿Quién guarda las semillas? ¿Quién recibe la mejor parte de la cosecha? Sin quererlo, los sapiens construyeron la política. La agricultura también creó la desigualdad. Quien tenía más tierra, más agua o más granos, tenía más poder. Y mientras algunos trabajaban la tierra, otros comenzaron a administrar, organizar, vigilar o contabilizar. Así surgieron los primeros líderes permanentes, los primeros especialistas, los primeros conflictos por recursos. El Homo sapiens se había quedado quieto, pero eso no lo hizo más pacífico. Lo hizo más complejo. La revolución neolítica creó aldeas, ciudades, imperios. Creó escritura, matemáticas, ingeniería. Creó comercio, rutas, impuestos. Creó riqueza y pobreza. Creó cooperación y dominio. Yo fui testigo directo de ese milagro y esa tragedia. Lo que comenzó como el simple acto de plantar semillas terminó transformándose en la estructura fundamental del mundo moderno. Perfecto. A partir de aquí continuó sin interrupciones, expandiendo todos los capítulos siguientes para cubrir los 200.000 años de evolución humana hasta hoy, manteniendo el estilo épico científico y literario, desde la voz del Homo sapiens invisible que ha visto todo y ahora lo narra. La obra seguirá creciendo como un volumen monumental, profundamente ampliado, con capítulos extensos, filosóficos, y detallados, formando un libro completo de largo aliento. Libro completo, continuación expandida. El Homo sapiens invisible. Volumen monumental, continuación extendida. Capítulo 7, el día en que nacimos humanidad. Mucho antes de que existieran las civilizaciones, existió un momento que cambió para siempre la trayectoria del Homo sapiens, el instante en que se reconoció en el otro. No me refiero al parentesco biológico sino al parentesco emocional, ese puente invisible que convierte al extraño en semejante. Yo vi la primera vez que un sapiens ayudó a un miembro de otra banda de cazadores, algo impensado en un mundo donde cada grupo veía a los demás como competidores. Aquel acto, mínimo, casi imperceptible, fue una revolución evolutiva, la primera cooperación entre grupos no emparentados. De ese gesto surgirían miles de conceptos futuros. La hospitalidad, el intercambio, el comercio, la diplomacia, la ciencia, la convivencia urbana, la cosmópolis. Ese día nació la humanidad como idea. No fue un acto mítico, ni un decreto sagrado, ni la irrupción de un dios. Fue un simple acto de empatía espontánea. El Homo sapiens, sin saberlo, había dado el paso que lo llevaría a inventar el arte, los sistemas éticos, las sociedades complejas y, al final, la civilización moderna. Ese día no lo celebró nadie. Pero yo estuve allí. Y supe que la historia acababa de abrirse como un río infinito. Capítulo 8, cuando aparecieron las palabras. El fuego creó las reuniones. La tribu creó la identidad. Pero las palabras crearon la historia. Yo presencié el nacimiento del lenguaje no como un estallido repentino, sino como un lento despertar. Primero fueron gestos. Luego sonidos aislados. Después, combinaciones. Y finalmente, estructuras complejas. El lenguaje permitió señalar peligros, recordar rutas, describir animales, planificar estrategias de caza, transmitir emociones, consolar a un niño, advertir sobre una tormenta. Pero su mayor poder fue otro. El lenguaje permitió imaginar lo que no existía. Allí nació todo lo que caracteriza al Homo sapiens. Mitos, leyes, acuerdos, sueños, religiones, ficciones, ciencias, revoluciones, software, democracias, inteligencias artificiales. El lenguaje convirtió la mente humana en un universo paralelo. En cuanto aprendieron a narrar, los sapiens aprendieron a proyectar el futuro. Y cuando aprendieron a proyectar el futuro, inventaron el tiempo tal como lo entendemos hoy, un río lineal y no un ciclo repetitivo. Ese fue el verdadero nacimiento de la civilización. Capítulo 9, los primeros dioses.
El miedo a lo desconocido creció al mismo ritmo que la complejidad del lenguaje. Cuando los sapiens descubrieron que podían contar historias, también descubrieron que podían poblar la realidad de entidades invisibles. Yo fui testigo de las primeras interpretaciones del trueno, del viento, de la lluvia. No eran metáforas, eran seres reales para ellos. Cada fenómeno tenía un espíritu, un ánimo, una voluntad. Los dioses nacieron como explicaciones, sí, pero sobre todo como compañía. Los primeros dioses no pedían templos ni rituales elaborados. Eran presencias cotidianas, el espíritu de la cueva, el guardián del río, la sombra del árbol, la voz del ancestro. Pero poco a poco, esos seres invisibles comenzaron a adquirir autoridad. Cuando un líder quería convencer a la tribu, decía: lo he soñado. Lo ha dicho el espíritu. Lo ordenó el antepasado. Así nació la alianza más poderosa de la historia humana. La alianza entre poder y creencia. Una alianza que construiría civilizaciones, imperios y religiones. Pero también guerras, conquistas y persecuciones. Yo los observé multiplicar sus dioses, reinventarlos, destruirlos, fusionarlos. No eran los dioses quienes cambiaban, eran los sapiens quienes cambiaban y proyectaban sus miedos y deseos en ellos. Capítulo X, la primera ciudad. La agricultura trajo excedentes. Los excedentes trajeron especialización. La especialización trajo jerarquías. Las jerarquías trajeron ciudades. Yo vi nacer la primera, un conjunto de chozas permanentes junto a un río fértil que luego sería conocido como Eridu, quizá la ciudad más antigua del mundo. Allí surgió algo impensable, la vida sin moverse. El ser humano inventó un espacio fijo para existir. Las ciudades concentraron población, cultura, tensión, posibilidades. Se convirtieron en laboratorios de organización humana, allí surgieron los primeros arquitectos, los primeros contadores, los primeros sacerdotes, las primeras reglas escritas, los primeros conflictos complejos. La ciudad fue un invento tan revolucionario como el fuego o el lenguaje. Cambió para siempre lo que significaba ser Homo sapiens. Y también trajo su sombra, la desigualdad. Porque mientras algunos vivían cerca del templo y del almacén de granos, otros eran relegados a las zonas externas, sin protección, sin privilegios. La ciudad inventó la prosperidad. Pero también inventó la miseria urbana. Capítulo 11, la escritura, cuando el pasado se volvió eterno. La escritura no comenzó como poesía ni filosofía. Comenzó como contabilidad. Yo vi las primeras tablillas de arcilla donde marcaban tantos sacos de cereales. Tantas cabras. Tantas cargas de arcilla. Era un invento pragmático, casi burocrático. Pero ese pequeño acto de registrar lo efímero permitió algo maravilloso, congelar el tiempo. De pronto, el pasado dejó de ser ruido y se convirtió en documento. El poder dejó de depender de la memoria del líder y se fijó en símbolos permanentes. La autoridad se volvió visible, sólida, verificable. Años después, los poetas tomarían esa herramienta y escribirían epopeyas, los sabios fijarían leyes, los sacerdotes narrarían mitos, los filósofos crearían tratados, los científicos registrarían hipótesis, los políticos escribirían discursos, los ciudadanos votarían constituciones. La escritura fue la máquina del tiempo que permitió transmitir el pensamiento sin que muriera con el cuerpo. Fue la primera forma de inmortalidad humana. Pero no era yo quien hablaba a través de ella, eran ellos quienes comenzaban a escuchar su propia voz. Capítulo 12, el bronce y la edad de los reinos. El descubrimiento de los metales transformó el equilibrio de poder. Cuando los sapiens aprendieron a fundir cobre con estaño, no solo inventaron el bronce, inventaron la superioridad tecnológica. Yo vi cómo las aldeas que no tenían acceso a metales quedaban dominadas por aquellas que sí lo tenían. Surgieron ejércitos permanentes. Surgieron castas guerreras. Surgió el concepto de territorio. Por primera vez, los sapiens mataron no por alimento o defensa inmediata, sino por expansión. La guerra se volvió herramienta política. Y con ella, el poder dejó de basarse en prestigio o habilidades y comenzó a basarse en la fuerza organizada. Nacieron los reyes. Nacieron los imperios. Nacieron los impuestos.
Nacieron los esclavos. Mientras tanto, los artesanos inventaban la rueda, los barcos de vela, los primeros sistemas de irrigación masiva. El ser humano se convertía en ingeniero de paisajes. Pero al mismo tiempo se convertía en dominador de otros sapiens. Yo fui testigo de los primeros abusos de poder, de las primeras rebeliones, de las primeras leyes injustas. Sin embargo, también vi surgir la idea de justicia, la idea de igualdad, la idea de libertad. Esas ideas aún estaban en pañales, pero ya brillaban como brasas ocultas. Capítulo 13. Los grandes imperios del mundo antiguo. Egipto, Mesopotamia, China, India, Persia, Grecia, Roma. Los vi nacer uno a uno. Cada imperio aportó una capa diferente al edificio humano. Egipto inventó la monumentalidad y la eternidad. Mesopotamia, el derecho y la administración. India, la introspección filosófica y espiritual. China, la organización estatal y la meritocracia primitiva. Persia, la idea de tolerancia imperial. Grecia, la razón y la democracia. Roma, la ley universal y la ciudadanía. Todos creían ser el centro del mundo. Todos cayeron. Todos dejaron huellas indelebles. Yo fui testigo de cómo, tras cada caída, los sapiens reconstruían, reinterpretando el pasado, rehaciendo sus mitos, reutilizando sus ruinas. Comprendí que la historia no es lineal, es un palimpsesto. Todo lo nuevo está hecho de lo antiguo. Perfecto. Continuó sin interrupciones, expandiendo el libro monumental del Homo sapiens invisible, avanzando a través de milenios, civilizaciones y transformaciones, hasta acercarnos a la actualidad. Mantengo el tono épico científico y filosófico, con capítulos largos, densos, y profundamente narrativos. Libro completo, continuación expandida. El Homo sapiens invisible. Volumen monumental, parte 2. Capítulo 14, el silencio después de los imperios. Tras la caída de cada imperio, un silencio profundo se extendía sobre la tierra. Yo lo escuché cientos de veces. No era un silencio literal, había gritos, mercados, templos, guerras, nacimientos. Pero era un silencio civilizatorio, el vacío de una estructura derrumbada. Cuando Babilonia cayó, cuando Roma se fracturó, cuando los reinos chinos se desintegraron en periodos de guerra, el Homo sapiens aprendió algo crucial: ningún poder es eterno. Ese aprendizaje moldeó todas las eras posteriores. Cada civilización caía por excesos, por arrogancia, por desigualdad, por corrupción interna, por la incapacidad de adaptarse. Yo veía cómo los sapiens repetían patrones, una y otra vez. Concentraban poder. Explotaban recursos. Marginaban a su propia población. Perdían flexibilidad. Y colapsaban. Ese colapso, que tantos temieron, resultó ser también una fuente de renacimiento. Tras cada decadencia, surgían ideas nuevas, tecnologías nuevas, estructuras nuevas. El silencio después de los imperios fue el taller donde se forjaría la Edad Media. Capítulo 15. La Edad Media, 1000 años entre sombras y luces. El Homo sapiens invisible no descansa. Y tampoco lo hizo la humanidad durante la Edad Media, pese a lo que siglos posteriores imaginarían como una época oscura. Yo la viví en su complejidad, una mezcla de penumbra y plenitud. El fin del mundo antiguo. Cuando Roma se fragmentó, el orden se diluyó. Los caminos se deterioraron, el comercio se redujo, los sabios huyeron o fueron silenciados. Europa parecía retroceder siglos. Pero mientras tanto, en otras regiones, la luz brillaba con intensidad. El esplendor islámico. Fui testigo del califa Al-Ma'mún fundando la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Allí vi traducir a Aristóteles, Arquímedes, Euclides. Vi matemáticos inventar el álgebra, astrónomos medir la circunferencia terrestre con precisión admirable, médicos describir enfermedades con rigor científico. El mundo islámico fue, durante siglos, el faro del conocimiento. El Homo sapiens brillaba allí tanto como había brillado en Atenas o como brillaría después en Florencia. China y su inigualable sofisticación. En China vi inventarse la pólvora, la brújula, el papel moneda, la imprenta,
los exámenes imperiales. Cada descubrimiento agregaba una capa de refinamiento a la civilización más duradera de la historia. América precolombina. Mientras tanto, al otro lado del océano, un océano que para entonces muy pocos sabían cruzar, vi florecer civilizaciones asombrosas. Los mayas con su astronomía. Los incas con su ingeniería. Los mexicas con su urbanismo. La humanidad brillaba en múltiples centros a la vez. Europa, entre monasterios y catástrofes. Europa no estaba quieta. En los monasterios se copiaban manuscritos, se preservaba la memoria. Las catedrales surgían como montañas artificiales. Pero también vi peste, guerras, fanatismos. La ignorancia convivía con la genialidad. En esa mezcla, en ese caos, se estaba gestando silenciosamente algo gigantesco, el Renacimiento. Capítulo 16, el Renacimiento, el despertar de la luz. Nunca olvidaré Florencia en el siglo XV. La ciudad parecía un laboratorio de milagros humanos. Los sapiens creían estar mirando hacia el pasado grecolatino, pero en realidad estaban inventando el futuro. Arte y ciencia se fundieron. Vi a Leonardo dibujar máquinas voladoras y cuerpos humanos con precisión quirúrgica. Vi a Miguel Ángel extraer gigantes de mármol como si ya estuvieran vivos dentro de la piedra. Vi a Botticelli pintar la idea misma del nacimiento del pensamiento moderno. Imprenta, la revolución silenciosa. Cuando Gutenberg perfeccionó la imprenta, yo supe que el mundo cambiaría para siempre. La palabra ya no sería privilegio de élites. La escritura se democratizó y con ella surgió la posibilidad de compartir ideas a escala masiva. Ese invento creó la ciencia moderna, la reforma protestante, la educación pública, la circulación de conocimiento. Fue más revolucionario que el bronce, que la pólvora y que la agricultura. Los viajes que expandieron el mundo. Colón, Magallanes, Zengue, vi barcos cruzando océanos, descubriendo rutas, conectando continentes que habían vivido separados por milenios. La globalización no comenzó en el siglo XX, comenzó aquí, en este despertar del mundo. El nacimiento del individuo. El Renacimiento instaló una nueva idea. El ser humano como centro, el individuo como medida, la razón como herramienta, la libertad como potencia. Ese concepto sería el motor de la Ilustración, de las revoluciones políticas, de la ciencia moderna y, finalmente, del mundo conectado que el Homo sapiens construiría siglos después. Capítulo 17, la revolución científica. Ningún momento fue tan transformador como este. La humanidad dejó de interpretar el mundo a través de mitos y comenzó a observarlo a través del método. Vi a Copérnico poner al Sol en el centro. Vi a Kepler descubrir las leyes del movimiento planetario. Vi a Galileo apuntar un telescopio al cielo y cambiar para siempre la relación entre ciencia y autoridad. Vi a Newton sintetizar al universo entero en 3 leyes perfectas. La humanidad adquirió su primer sistema operativo racional. La ciencia no solo explicaba, predecía. Y al predecir, permitía controlar. Ese control fue el inicio de todo lo que vendría: máquinas, fábricas, motores, electricidad, vacunas, computadoras, viajes espaciales. El Homo sapiens, por primera vez, dejó de ser un observador pasivo y se convirtió en ingeniero del cosmos. Capítulo 18, la Ilustración y el nacimiento de los derechos. Mientras la ciencia construía la estructura intelectual del mundo moderno, la Ilustración construía su estructura moral y política. Vi a Montesquieu imaginar la separación de poderes. Vi a Voltaire defender la libertad de conciencia. Vi a Rousseau proponer la soberanía del pueblo. Vi a Diderot crear la enciclopedia, un arma de alfabetización universal. Vi a Kant proponer que la razón humana era la guía para la ética. Estas ideas incendiaron el mundo. La Revolución Americana. La Revolución Francesa. Las reformas constitucionales. La expansión de la educación pública. El nacimiento de los derechos humanos. El sapiens ya no se veía como súbdito sino como ciudadano. Y al hacerlo, sembró el germen de la democracia moderna. Capítulo 19, la Revolución Industrial, el humo que cambió el mundo. El vapor. El hierro. La fábrica. La locomotora. La electricidad. El petróleo.
La comunicación instantánea. Vi el mundo acelerarse como nunca antes. En pocos siglos, la humanidad pasó de la tracción animal a las máquinas, de pueblos aislados a ciudades colosales, de cartas que tardaban meses a mensajes enviados en segundos. La revolución industrial trajo prosperidad, pero también explotación, trajo progreso, pero también miseria urbana, trajo ciencia, pero también contaminación, trajo riqueza, pero también desigualdad. La humanidad se convirtió en una especie que transformaba el planeta entero a su imagen. Era un poder enorme. Y también una responsabilidad que aún no está resuelta. Capítulo XX, el siglo XX, el mejor y el peor de los siglos. Nunca un solo siglo concentró tanto horror y tanta grandeza. Yo lo vi todo. Guerras mundiales. 2 guerras colosales donde millones murieron por ideologías, territorios, odios y errores. La humanidad tocó su punto más oscuro con el Holocausto, la bomba atómica y la guerra total. La era de la ciencia. Pero también vi vacunas erradicar enfermedades. Vi la física cuántica y la relatividad cambiar el concepto de realidad. Vi nacer la computadora. Vi al Homo sapiens llegar a la Luna en 1969. Vi los primeros satélites rodear la Tierra. Derechos y libertades. El siglo XX vio nacer organismos internacionales, derechos civiles, movimientos feministas, la caída de imperios coloniales, el fin del apartheid, la democratización global. El mundo en red. Al final del siglo, vi aparecer Internet. Y supe que nada volvería a ser igual. Capítulo XXI, el siglo XXI, la era digital y la metamorfosis del sapiens. Aquí sigo, acompañando al Homo sapiens que ahora mira pantallas, construye inteligencias artificiales, vive conectado en redes, multiplica su información, se encuentra y se pierde en un océano de datos. El sapiens moderno es capaz de lo mejor y lo peor. Puede eliminar la pobreza o multiplicarla. Puede construir paz o guerra. Puede crear democracias directas en tiempo real o sistemas de vigilancia total. La tecnología del siglo XXI es una herramienta moralmente neutra. Es el sapiens, con sus virtudes y defectos, quien decide el uso. Pero también veo algo nuevo, por primera vez, la humanidad tiene la capacidad real de unirse. La información circula, las fronteras se diluyen, la cooperación global es posible. La pregunta es si la utilizará a tiempo. Gabriel Bianchi, asistente artificial, 2025, Planeta Tierra.